Hoy tenemos un tema bastante polémico. Hemos traído esto que ellos se han sacado en los últimos días. Parece que aprovechando el ruido de las otras noticias, del humo, de la vendedera de aire frito y de los ecos, las bocinas de allá y de aquí, pues ellos se han traído esta noticia de la ley de salud pública. Oigan esto, una nueva ley de salud. ¿Qué incluye y cuántas cosas trae detrás esta ley de salud? Y en realidad, ¿qué es lo que esconde? Y en realidad, ¿quiénes la promueven? ¿Y cuál es el objetivo? Y por eso los invito a que vean este primer video, porque todo esto tiene antecedentes, No es que esto amaneció 3 días atrás. Esto tiene antecedentes. Miren este video que ya es de meses atrás. Póntelo ahí, George. Atemperado a las condiciones actuales del Sistema Nacional de Salud y luego de un exhaustivo análisis de valiosas experiencias cubanas y foráneas, el texto otorga valor a conceptos como el consentimiento informado, una sola salud, los cuidados a las personas de la tercera edad y la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Entre sus asuntos más novedosos está el de mostrar la responsabilidad penal ante los servicios de salud, el de establecer límites a la gratuidad de algunos servicios con una mirada más específica a los procederes estéticos y el de especificar las determinaciones para el final de la vida con vistas a una muerte digna. Todo ser humano tiene el derecho a la vida, pero no tiene el deber de morir sufriendo. También tiene el derecho a una muerte digna. Pero en estos momentos no vamos a aplicar la eutanasia en el país. Pero bueno, ¿por qué no la aplicamos? No la aplicamos porque el Ministerio de Salud tiene que hacer de esto un estudio, tiene que hacer un análisis, y la ley está facultando al Ministerio de Salud que le diga al Estado cuándo están creadas las condiciones para entonces hacer una ley que regule este tema. Que ese mismo que ponen ahí, que es presidente de la Comisión de Derecho Constitucional de la Asamblea Nacional, recuerden que es el del Comité Central, que enunció muy bien que el partido del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. Recuerden el debate también en el Código de Familia, cuando un sector de la oposición decía que ahí habían derechos ganados con un activismo pacífico y que estaban de acuerdo con eso y que del lobo un pelo y que había que votar que sí, porque no todo estaba mal. ¿Recuerdan aquello? Bueno, pues esa era la caja de Pandora. Recuerdan también la denuncia de todo lo que podía venir detrás de ese Código de Familia, el matrimonio del mismo sexo, la venta de vientres, ¿recuerdan? El aborto, bueno, que ya existe, pero que también se podía internacionalizar, que la gente podía ir y hacer aborto en Cuba, hacerse legrado. Se habló también de la eutanasia, pero aquí se habla de que ya no todo va a ser gratis. Ellos lo están diciendo ahí según esta ley. Por ejemplo, si ellos consideran que algo es estético, pues no será gratis. Entonces ellos se van acomodando a los parámetros del mundo libre, pero en tiranía. Ahí se habla del consentimiento, se habla de una muerte digna. Oigan los conceptos que ellos van y de dónde salen, porque a eso es lo que vamos a dedicar hoy el programa. Hoy vamos a estar hablando de esa ley de salud. Bueno, pues aquello fue el proyecto. Ya se aprobó, como todo, claro. ¿El proyecto de qué? A eso venía escrito. Ellos te hacen el que tú discutes, pero después hay que aprobarlo. Y ya se aprobó y se aprobó hace 4 días. Miren el video donde anuncian que se aprobó. Póntelo ahí, George. El proyecto de ley de salud pública que tienen en sus manos, habría que decir que se trata de un texto normativo actualizado, integral, protector, construido en colectivo, innovador, ético, comprometido con principios tan medulares como la dignidad humana, coherente, en armonía con... Páralo ahí, porque ya eso ya, imagínense ustedes, ya claro, ya, ¿quién va a votar que no? ¿Quién va a votar que no? Ya todo eso está preestablecido y ya también está denunciado y ya está alertado y ya está preconcebido, ya está dictado. Pero eso no se quedaba así era como el ministro de Salud en Cuba
pues decía lo bueno, lo bondadoso, lo futurista, lo inclusivo, lo potente de tener una regulación que incluya a todos en el sistema de salud. Bueno, pero también salieron los diputados a decir lo que ellos creían. Miren qué creen los diputados de esto que se aprobó ahí. Póntelo ahí, George. Reconoce muy bien claro todo lo relacionado con los deberes y derechos de los ciudadanos cubanos. En cuanto a todos los derechos, el acceso, la gratuidad de los servicios de salud de forma integral. Además, lo relacionado con la salud reproductiva, los métodos de anticoncepción, el acceso al embarazo, las quejas y peticiones de las personas de forma general, así como los deberes de los pacientes en cuanto a no dejar de brindar información oportuna, velar por el cuidado de las instituciones, respetar al personal sanitario. Y una vez aprobada esta ley en el orden jurídico, pasamos a un plano superior y ahora comienza un proceso de implementación de esta ley ya aprobada en nuestro Parlamento con el personal de salud sobre todo y nuestra población de forma general. Esto es una ley, la ley esta que se está aprobando hoy es la ley de salud pública. Bueno, aquí esta gente, ustedes saben los trabalenguas que forman, ustedes saben que esto es una ley, que la ley, que la ley, que la nueva ley, que todo incluye, porque es un libreto que a ellos le mandan. Y de eso se trata del libreto. Pero ¿quién lo dicta? ¿Y cómo vamos llegando? Porque todo esto, aunque lo hayamos alertado, nos gusta dejar como récord este tipo de programas porque quedan también como material de consulta y quedan también ahí en la videoteca de esta plataforma para cuando sigan, porque recuerden que esto es lo que ha hecho el castrismo, es girar sobre su propio eje, pero con influencia, y con ayuda y con financiamiento. Bueno, pero que cualquiera ve estos programas y dice, wow, pero Cuba de verdad que respeta los derechos humanos. Y se habla de una muerte digna. Y se habla del acceso universal y gratuito a la salud. Y se habla de los deberes y derechos de los pacientes y del personal médico. Y se habla de frenar el abuso de los que van pidiendo salud gratis, pero van a hacerse una cirugía estética. Y se habla de tantas cosas. Y se habla del consentimiento asistido. Y se habla del suicidio asistido, porque están evitando la palabra eutanasia, porque es de los temas más polémicos internacionalmente. ¿Sabían ustedes que en Latinoamérica solo Colombia y Cuba tienen la eutanasia? Bueno, Cuba desde hace 3 días y Colombia desde los años 90. Tienen la eutanasia como un mecanismo legal para terminar con la vida de un paciente. ¿Sabían eso? No, pero miren la reacción internacional. Este es un medio de prensa de Costa Rica. De Colombia, Cuba es el segundo país de la región latinoamericana y el Caribe que abre paso a esta práctica, que por supuesto pasará por un debate en esta nación insular antes de que finalmente sea aprobada. Un tema que ya en nuestro país se ha discutido por lo menos en un inicio y que ya generó muchísimas reacciones encontradas. El doctor Roque, maestro en bioética, celebró la medida y dijo que va a establecer un marco jurídico que es necesario, general, para que en el futuro puedan aprobar la eutanasia en cualquiera de sus formas, o sea, eutanasia activa o suicidio asistido. Los medios estatales cubanos apenas mencionaron que el gobierno aprobaría la eutanasia y hubo poco debate público, aunque eso probablemente cambie una vez que establezcan las normas. Se evitan términos como eutanasia en la expresión de la norma jurídica y se utiliza el plural, que es importante, determinaciones, porque no es sino en esta norma jurídica donde se legitima un derecho que había sido reclamado y durante el debate del proyecto de Código de las Familias, muchas personas hacían referencia a él. Un derecho que había sido reclamado. Y miren quién lo dice. El doctor Leonardo Pérez, un académico cubano, pero también lo presentan como presidente de la Sociedad de Derecho Civil y Constitucional. Oigan esto, perdón,
civil y de familia. Oigan esto, hay una sociedad civil y de familia en Cuba. Pero ¿cuáles son las conexiones internacionales del doctor Pérez Gallardo? Pero antes de eso, George, antes de eso, yo quiero que vayamos siguiendo el hilo por donde pretenden conducirnos. Ese medio que se hace eco de Costa Rica ya dice, pero miren a Cuba, ya es el segundo país, después de un amplio debate entre profesionales y en un marco legal que regula la educación, oigan esto, perdón, la salud universal y gratuita que hay en el país. Y así vende este medio de Costa Rica, Pura Vida, a el sistema de salud cubano. Y de inmediato, claro, y aquí que tanto trabajo cuesta, dice el comentarista o el presentador. Bueno, y aquí solamente empezaron a hablar de eso y se suscitó un debate que ahí se quedó. Pero miren en Cuba como los derechos se pueden obtener y además lo otorga o lo refrenda a la Asamblea Nacional. Están esperando una norma que diga, ya lo dijo el otro, que diga el Ministerio de Salud Pública cómo la harán, pero por ahora no habrá eutanasia hasta que la norma, hasta que el Ministerio de Salud Pública nos diga cómo. Ministerio de Salud Pública, que ayer pusimos aquí un cadáver desde las 2 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana tirado en una sala de la dependiente. Calzada de 10 de octubre y Villa Blanca. Ahí en el cerro, sí, la dependiente. Todo el mundo sabe, la parte de atrás de emergencia de Buenos Aires. Todo es del cerro, ¿sabe? Ahí al frente vivía Amelia, la que no tenía agua y no gritaba y después gritó cuando le hicimos caso. Y ahí está, en España, muy bien por Amelia que pudo escapar. Y muy bien que siga hablando. Esperemos ahora, bueno, de qué forma lo hace, porque yo la veía adentro diciendo que había que estar adentro para hablar y ahora está afuera y también habla. Bueno, no lo sé. Miren cómo va tomando. Pero ¿y qué relación internacional? ¿Qué conexiones internacionales tiene el doctor Pérez Gallardo para tener esta autoridad, para tener tanto conocimiento, tanto bagaje, tanta materia en el orden jurídico sobre los derechos de la familia, derecho de la niñez, derechos humanos, el derecho a tener una muerte digna? Bueno, ahí lo tienen. El doctor Pérez Gallardo pertenece a la Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar. Esta red, miren ahí, es doctor en Ciencias Jurídicas, miren cuántos títulos, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana, máster en Derecho Privado por la Universidad de Valencia, España, profesor titular de Derecho Civil y Notarial, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, notario, presidente del Tribunal Nacional Permanente de Grado Científico para la Ciencia Jurídica, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia. ¿Recuerdan cuando dicen que va algún gobernante que en Cuba sí se puede tener diálogo y sí se puede hablar y en Cuba sí hay una sociedad civil? Bueno, tienen ahí el presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, vicepresidente de la Sociedad de Notariado Cubano. ¿Cuántos cargos tiene el hombre en la sociedad civil? Académico honorario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España y correspondiente de la Academia de Derecho y de Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina. Catedrático de la Academia Notarial Americana de la UIL. Presidente del Consejo Editorial de la Revista Cubana de Derecho. Un intelectual, un jurista de categoría, formado no solo en Cuba, en Latinoamérica, en Europa. Una eminencia de los cubanos o una eminencia de la tiranía. Defensor de los derechos a la determinación, a los derechos de la niñez, de la familia, de la mujer, de ningún preso político, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de afiliación, no, a la libertad de pensamiento, no. Eso no, esos derechos están vetados en la tiranía. Eso parece que no se dan ni en España, ni en Valencia, ni en Córdoba, Argentina, ni en México, donde pertenece a esta Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar. ¿Y qué es esta Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar? Vamos a ver, aquí dice: la Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar
es una agrupación de académicos y profesionales dedicada al estudio y promoción de debates sobre jurisprudencia y legislación en el campo del derecho constitucional y las relaciones familiares. Oigan esto, el hombre está conectado internacionalmente a una red de abogados, de profesionales, de académicos, que precisamente discuten, sopesan, promueven, proponen estructuras legales, herramientas legales para la defensa de esos derechos. Derechos de la familia, derechos constitucionales en una constitución donde su artículo 5 dice que el Partido Comunista de Cuba, el único partido, es la fuerza superior del Estado y la sociedad. Cuando el principio básico de derecho constitucional es que la Constitución se hace para proteger al pueblo del Estado, no al Estado del pueblo. ¿Qué categoría, qué valor, qué seriedad, qué gratitud se le puede tener a un académico que defiende una constitución que dice en su artículo 5 que un solo partido es la fuerza superior dirigente del Estado y la sociedad? Un partido que nadie vota por ellos, que nadie elige a su dirigente y que toma todas las decisiones en el país. Es el primer y único código de las familias en el mundo que será sometido a un referéndum popular. O sea, esto ha llamado la atención a los juristas, a los profesores universitarios de otras universidades, de prestigiosas universidades del continente y de prestigiosas universidades europeas. O sea, que se construya el estatuto jurídico de las familias no solo desde el Parlamento, como aconteció el 22 de julio cuando se aprobó el Código de las Familias, sino que se construye y se valida y no entrará en vigor, y por lo tanto es un código, es una norma que no tiene efectos jurídicos hasta tanto no sea refrendado, hasta tanto no sea ratificado por el pueblo. Esto es algo trascendental, pero además algo muy importante. Se decía, es cierto que ejercer el derecho al voto es un derecho, pero también es un deber cívico, y creo que es un deber cívico que tiene un plus para todos los cubanos y cubanos, porque se trata de un referendo legislativo, de una norma que diseña, que dibuja el estatuto jurídico de las familias, que regula matrimonio, unión de hecho, adopción, tutela, apoyos. Y ahora empezamos a ver, quiénes son los que orquestan esto y su vínculo con la oposición en Cuba. Porque claro, el embudo desde donde todo comienza, y no es solo con libros, y no es solo con email, es también con billete, y quienes billetean al doctor Pérez Gallardo, y quienes billetean a la zurdera de la oposición y a la izquierda radical, que decía que en ese referendo había que votar que sí. ¿O no lo recuerdan? ¿No recuerdan todos los que decían que a ese referendo había que votar que sí? Y nosotros éramos ultraderecha y fascistas y extremistas, y ustedes no conectan con nadie. ¿Lo ves? ¿No lo has visto? Claro que no. Déjame mostrártelo. El 27 de mayo, apenas 2 meses, 45 días antes de la explosión social del 11 de julio del 21. Miren lo que decía la ONU, las Naciones Unidas, miren lo que decía. Cuba refuerza las técnicas legislativas en el marco de su nueva constitución, porque ahí parte. Y hemos escuchado en el acuerdo de colaboración económica de la Unión Europea con Cuba el acompañamiento legal, jurídico, en su normativa, en su constitución, y de ahí ha salido todo. Y desde que los tiranos vieron 2 cabezones, $2, dijeron que sí a todo. Y eso va a hacer que digan que nosotros respetamos los derechos. Dile que sí, si la ley es una cosa y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y de eso se trata. Pero todavía no llega, ¿no? Porque esta misma ONU, ¿verdad? Y la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que pertenece a las Naciones Unidas, hace cursos. ¿Quién hace? El Centro de Formación y Corte Internacional de Derechos Humanos. Hace un curso informativo, derechos de niñas, niños y adolescentes. Y miren esos cursos, que todo eso lo paga la ONU.
el dinero de los contribuyentes va a hacer que se hagan estos cursos que tiene clase 1, teoría de los derechos de niñas y niños, clase 2, convención de los derechos de niños, clase 3, derecho de la niñez y todo, y la emancipación. Y en Cuba un niño va a poder denunciar al padre si no es socialista y lo va a meter preso. Y en Cuba se va a poder adoptar niños, van a venir extranjeros y van a comprar vientre y van a comprar recién nacidos y todo lo que permite esa caja de Pandora que es el Código de Familia y que tanto alertamos y que tanto denunciamos. ¿Pero quién va a dar este curso? El doctor Nicolás Espejo Yaksic. Es investigador del Centro de Estudios Constitucionales del SCJN. Pertenece también al colegio de la Universidad de Oxford, o pertenece, sí, hasta el 2028. Es profesor invitado y miembro del directorio académico del Observatorio de Derechos de la Niñez y de la Universidad de los Países Bajos. Es profesor adjunto de la Facultad de Derecho de University College Cork en Irlanda. Es también miembro correspondiente del Centro de Derecho de Familia de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y del Centro Nórdico de Derecho de la Familia y de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, así como presidente de la red, oigan esto, a mí me suena este nombre, presidente de la Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar. Pero ese no es el mismo donde está el profesor Pérez Gallardo, George. Búscate ahí el presidente de la Red Internacional de Derecho Constitucional y de Familia. ¿Quién es? ¿Quién es el presidente? Ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. El presidente de la red. Si tú pinchas ahí te sale su perfil. El presidente de la red. Míralo aquí. El mismo. Hasta la misma foto. Doctor, tiene que tirarse esa foto porque es muy evidente que usted. El presidente de la Red Internacional de Derecho Constitucional, a la cual pertenece el doctor Pérez Gallardo, defensor de todos los derechos que la tiranía le refrenda y le reconoce al pueblo de Cuba. Lavador de cara de la tiranía, cómplice de la tiranía, pretendiendo engañar al mundo, o al menos al mundo de los intelectuales y de los juristas, de que en Cuba se respetan los derechos. Pertenece a la misma red internacional en la cual el presidente, el doctor Nicolás Espejo, asesor de la ONU, da cursos para la ONU, miembro de varias universidades, otro leguleyo más que coge dinero de leer libros y de dar conferencias, dinero de los contribuyentes. Es así que se mueve el mundo. Y la tiranía, rauda y veloz, ¿qué hace? Cobra su premio. ¿Cómo cobra su premio? Póntelo ahí, George. ¿Cómo la tiranía cobra su premio? Por pertenecer a este show y dejarse guiar mientras le den billetes. ¡Taratatán! Cuba electa al Consejo de Derechos Humanos en la ONU. ¿Te parecía extraño que Cuba perteneciera, sabiendo tú las atrocidades de la tiranía cubana? ¿Sabiendo tú los asesinatos, los crímenes de los Castro? ¿Te parecía extraño? Tú puedes seguir creyendo que podemos pedirle ayuda a la ONU. Se tiene que seguir gastando dinero participando en foros internacionales que son los mismos que promueven esto, que acompañan a Cuba a la tiranía castrista, a esta atrocidad sobre el pueblo cubano. ¿Te parece lógico que se siga levantando como un logro que se presente a alguien de la oposición en la ONU? ¿A hablarle a quién y de qué que no conozcan ellos? Claro que te van a escuchar y claro que te van a recibir, como me recibieron a mí, o no, perdón, como recibieron a Coco Fariña en el Parlamento Europeo, incluso por su presidenta recién electa, y agradeció todo el trabajo. Pero ahí está, hay más presos que cuando fuimos, y hay más crimen, hay más hambre, hay más necesidad, y la Unión Europea sigue dándole dinero. Así que el Parlamento Europeo tampoco puede hacer nada. Y yo agradezco a todo el que está haciendo algo, pero es lo mismo. Y es 65 años haciendo lo mismo. Es dándonos la cabeza contra la pared. Por ahí no va a salir nada.